Hola, ya estamos en la recta final de el motor de la Suzuki. Hoy vamos a hacer el reglaje de válvula porque claro, se ha hecho toda la culata, asientos de válvula, retenes de válvula, guías de válvula, planificado todo. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer los asientos de válvulas nuevos, las válvulas han subido y ya no nos valen los SIM, que se llaman las pastillas de reglaje de válvula. Entonces lo que haría sería que si lo dejamos así, las válvulas estarían pisadas y no pueden quedar pisadas porque quedarían abiertas, no cierran las válvulas, no nos serviría absolutamente para nada, el motor no iría bien, se podría calentar, echaría humo, un desastre, no puede ser. Por cierto, like y suscribiros, Y bueno, seguimos. Yo tenía por aquí todas estas pastillas de reglaje de cuando en su día puse a punto el motor antes de la restauración. Todas estas pastillas de reglaje, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No me vale ninguna. No me vale ninguna. Porque se han encajado más las válvulas en la culata, claro. Entonces, he tenido que comprar pastillas nuevas, que las tengo aquí, de varias medidas, no sé la que me va a servir. He comprado de 2,55, porque bueno, como estos son de varios espesores, ¿vale? Son de varios espesores, pues he comprado por ejemplo, esta es de 2,75 milímetros, ¿vale? Lo pone aquí. Vale. He comprado varias de 2,5, 2,55, 2,60 y 2,65 para ir probando. No sé si me va a faltar, si no me va a faltar, pero bueno, al menos ya para ir teniendo una referencia. Las que no me sirvan, pues nada, no las uso y ya está, y me quedaré con las que son. Entonces, para hacer reglaje de válvula, importante, necesitaremos... ¡Uy! Que se me ha caído. Vale, para hacer reglaje de válvula necesitaremos un juego de galga normal, toda la vida, un juego de galga de espesor. Y además, para este tipo de motores, para presionar el taqué y poder sacar la pastilla, necesitamos esta herramienta, ¿vale? Que la compré muy barata, además la compré en eBay, ¿vale? Muy barata. Y sin esta herramienta, parece una tontería, pero sin esta herramienta cuesta trabajo. Porque esto lo que va a hacer es se mete por aquí, que ya os enseñaré cómo, se pisa la válvula, queda el muelle pillado abajo y ya podemos sacar la pastilla de reglaje. Importante. Y ya está, poco más. Nos vamos. Podríamos utilizar el micrómetro, que lo tengo por aquí. A ver. Podríamos utilizar el micrómetro, que es este. ¿Vale? Este para medir el espesor de las pastillas. Pero en este caso no lo voy a usar porque como las pastillas son nuevas, vienen calibradas, no tienen desgaste y lo que mide es lo que es. Bien, pues ahora os voy a enseñar el procedimiento según el manual de esta moto, ¿vale? Que según manual dice aquí, tanto la válvula de admisión como la de escape deben de tener una holgura de 0,03 milímetros. 0,03 milímetros en admisión y en escape, ¿vale?
Entonces, pues nada, ahí siguiendo los pasos del manual y relaje de válvula y ya podemos cerrar la tapa de balancines para poner el motor de una vez por todas ya en el chasis. Venga, vamos a empezar con el reglaje de válvula. Bien, pues antes de empezar con el reglaje de válvula, quiero explicar una cosa. He dibujado aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1 escape, 1 admisión, 2 escape, 2 admisión, 3 escape, 3 admisión, 4 escape, 4 admisión. Estos serían las válvulas de admisión y las válvulas de escape. 1 admisión, 1 escape. Esto habría que mirarlo así, ¿vale? 1 escape, 1 admisión. 2 escape, 2 admisión, ¿vale? 3 escape, 3 admisión. 4 escape, 4 admisión, ¿de acuerdo? Vale. 1, 2, 3, 4. Ahora lo tendría así porque lo estoy viendo el motor así, ¿vale? Pero hay que tener eso en cuenta. Bien, partiendo de ahí, el manual nos dice, bueno, aquí como he dicho antes, que tenía que estar en 0,03, tanto escape como admisión. Nos dice que giremos el motor, aquí en este paso nos dice que giremos el motor hasta que el cilindro número 1, esté en esta posición, ¿vale? Con esta posición, la de escape, ¿vale? Se miraría el hueco el hueco que hay con las galgas del cilindro 1 y 2. 1 y el 2. Dice, bajo esta condición, mirar el claro que hay en la de escape número 1 y 2. O sea, 1 y 2. En los cilindros 1 y 2 tendríamos que mirar esta y esta. Entonces, cogemos la carga y voy a irme a la más pequeña, que es 0,04. Esta es la más pequeña, no tengo otra más pequeña. 0,04. En el 1 y en el 2. Este sería el 1. ¿Vale? No entra. Y en el 2, pues tampoco entra. Vale, pues ya sabemos que estas dos hay que cambiarlas. Seguiríamos girando el cigüeñal con la llave 19. Aquí giramos el motor. Vamos a ver, segundo paso. El segundo paso dice girar el motor. Aquí lo tengo. Girar el motor hasta que 180 grados, hasta que la admisión del cilindro número 1, que el cilindro número 1 esté en la posición hacia arriba. Esta leva hacia arriba. Entonces giraríamos el motor hasta que estuviera arriba. Ahí. Vale. Y una vez que está en esta posición, comprobar el claro que hay entre la admisión del cilindro 1 y el 2. O sea, el 1 y el 2. Cojo otra vez el 0,04. No entra. Y aquí tampoco entra. Vale. Pues ese procedimiento habría que hacerlo para luego el cilindro número 3 y el cilindro número 4. ¿Vale?
Entonces, si tuviéramos algún espacio, pues anotaríamos aquí lo que nos va habiendo de espacio. En este caso, que yo ya antes de grabar el vídeo lo he hecho y sé que todas las válvulas están pisadas, no tendría ningún hueco. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la pastilla, anotamos aquí el grosor que tiene cada una y empezamos a probar con las nuevas, a ver el hueco que hay entre pastillas. No sé si me estoy explicando, la verdad. No sé si me estoy explicando. Pero bueno. Venga, pues lo que voy a hacer es sacar, por ejemplo, venga, esta que me pilla a mano, estas dos me pillan a mano. Vamos a sacarla. Para sacarla, pues sería así. Habría que hacer con el útil. Se engancha aquí. Aquí, a ver. Y hay que pisar. Ahí. Saltará varias veces. Esto hay que tener paciencia. Porque no sale a la primera. Siempre salta. A veces hay que hacerlo en varios intentos. Hasta que uno de ellos se queda. Vale, ese se ha quedado. Ahora, pues, meto el destornillador, que tengo por aquí un destornillador, a ver. A ver. Metemos aquí. Este es muy grande. Vale, se mete este, por ejemplo. Vale, se abre. Meto el más. A ver si sale. Lo ideal es con unas pinzas. Ahí, ahora. Vale, ya salió. Este mide, ¿cuánto mide este? Que no veo. 2,70 parece que mide. 2,70, ¿ves? 2,70. Vale. Pues 2,70. Anotamos aquí en el 2 de escape 2,70. 2,70. Y ahora probamos con algunas. Por ejemplo, voy a probar la más pequeña. De todas las que tengo aquí, voy a probar la de 2,5, por ejemplo. 2,5. Vale, voy a probar con esta. Vale, aquí está, 2,5. La metemos con los números hacia abajo para que no se borren los números. Metemos ahí.
ahí ha quedado. Ahí ha quedado. La he metido. Vale, suelto. Ahí está. Suelto. Ahora habría que girar un poco el motor, pero bueno, para hacerme una idea, voy a ir metiendo. 0,5 no entra. A ver, 0,4. Y 0,4 tampoco entra. Voy a girar un poco el motor, a ver, para que se asiente bien. Giro el motor. Vale. Vamos a medir aquí. Y tampoco. O sea, he metido la más pequeña que tengo y no me vale. Quiere decir que tengo que comprar nuevas pastillas de reglaje. Es lo que pasa cuando se hace todo de nuevo, porque no sé cuánto se ha metido cuánto se ha metido la válvula en la culata. Al hacer el asiento de válvula, voy a echarle un poco de aceite para que vaya un poco mejor. Madre mía. Ahí, giro un poco el motor. Vale. Pues nada. Vale, pues me gozo en un pozo, porque resulta que las pastillas que compré, la más pequeña era de 0,5, o sea, de 2,5. Y estoy probando en todos los cilindros, tanto en admisión como escape, y no, tengo que comprar otras más finas todavía, hasta encontrar una de una medida y arrancar de ahí para poder ir calculando el reglaje de las válvulas, el espesor que necesito. Por suerte puedo devolver las que no he usado, como solo he abierto una, he abierto la más pequeña que tenía para intentar, menos mal que no he abierto entonces, como he abierto solo una y he ido combinándola en varios sitios, pues bueno, solamente voy a perder el dinero de una de las pastillas. La otra tengo la opción de devolverla, las devuelvo y nada, que me manden otras tantas de 0,45, de 0,4, perdón, 0, de 2,45, de 2,4, de 2,35 y de 2,30. Ya más de eso voy a ver. Así que voy a llamar a Modélico Café Racer, a mi amigo Joan, y que me mande otras pocas. Yo pensaba, digo, bueno, si tengo suerte, hago esto rápido en una tarde, cierro el motor y esto, pues nada, ahora viene el fin de semana por medio, nada. Se retrasa. He hecho la manta y cuando tenga las nuevas pastillas, pruebo otra vez con una medida, voy otra vez probando a ver qué es lo que necesito. Y cuando ya lo tenga, pues ya está, ya puedo abrir el resto de paquete, ¿vale? Ay, Dios, creo que me he explicado lo que tengo en la cabeza, creo que me he explicado lo que quiero hacer. En fin, que se retrasa, que estas cosas es lo que tiene, van despacio. Y nada, pues mientras tanto, pues eso, suscribiros, mamones, que después del trajín que tengo yo con esto,
arregla el motor, móntalo, graba los vídeos, el que interrumpe, el que no interrumpe, edita, que esté haciendo un cursillo rápido intensivo de edición de vídeo, cuélgalo. Y solo falta pues eso, que la gente los vea y que os suscribáis, cabrones. Venga, hombre, no me falléis. Venga, a suscribirse. A suscribirse, señores. A suscribirse.